esta es la historia de un anillo que empieza hace muchísimo tiempo, para ser más exacta, desde el momento que nací. Y la realidad es que esto lo quería compartir desde por lo menos fines del 2020, pero sabía que tenía mucho para procesar y saben que cuando puedo y cuando me lo permito, me gusta tomarme mi tiempo. Cuando nací, a mi papá le regalaron un anillito de oro que tenía un sol. eh, y gracias a mi mamá, que lo guardó, creo que fue un par de años antes de que muera mi papá, lo empecé a usar. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser un anillo que le regalan a un bebé que le entraba a una persona de, no sé, en ese momento ponele 25 años? Sí, tengo los dedos muy finitos. Supuestamente tengo dedos de pianista. La verdad que no soy pianista, pero bueno, quizás es algo que tengo pendiente por ahí. Entonces, bueno, explicando esto, ese anillo lo empecé a usar unos años antes de que muera mi papá. Entonces, imagínense, ¿no? El sol, bueno, en astrología representa al padre, cómo esa imagen ayudó y formó parte de la estructura de nuestra propia identidad. Entonces, bueno, cuando murió mi papá era como ese anillito, obviamente, no me lo sacaba para nada. Pero ¿qué pasa? Eh, Hubo una luna llena en Escorpio del 2020, durante el mes Tauro, obviamente, y me acuerdo que estaba atravesando por primera vez como mucha ansiedad, ataques de pánico, estaba aprendiendo como a construir, a cultivar herramientas internas como para poder sostenerme. Y me acuerdo que estaba en mi casa de Canning y tenía un dolor tan grande adentro que yo decía, humanamente, o sea, no sé cómo poder procesar esto. Y una luna llena siempre nos muestra como una culminación, nos permite ver, identificar algo que estaba ahí, ¿no? Pero antes no lo podíamos ver. Entonces son un gran momento para integrar y también para soltar. Las lunas llenas en Escorpio siempre caen en mi casa 12 y la casa 12 la podemos ver también, ¿no? Como un final. Entonces yo dije, acá me rindo, acá me entrego. Después de hacer, como hice como una carta, lo escribí, pero también me acuerdo que hasta me arrodillé y lo pedí. Me levanto a la cocina para hacer algo, abro un estante y yo les juro que no sé cómo el anillo estalla, pero estalla. Y la parte que se rompe, ¿cuál es? La del sol. Y son, o sea, este episodio tiene un montón de cosas que ustedes dicen, esto es mentira, pero les juro que, no, o sea, es increíble. Bueno, la cuestión es que me quedo y digo, ¿qué carajo? Y ahí entendí, o sea, obviamente una parte adentro mía medio se estrujó porque digo, no, este anillo, todo lo que simboliza, pero digo, pará, esto es simbólico y esto tiene mucho sentido. Entonces lo voy a transformar, literal, ¿no? Luna llena en Escorpio, dije, lo voy a transformar. Tengo una amiga que tiene, bueno, su familia en realidad tiene una empresa de joyería, el papá falleció, pero era orfebre, entonces dije, esto yo se lo puedo como dar a alguien de muchísima confianza. Nada más. Entonces le pedí a Sofi si su papá me podía como fundir este anillo, que era de oro, pero poder hacerme otra cosa. Ella me dijo que sí. Y yo lo que le pedí es que quería hacerme una luna. Y a esa luna le quería poner unos cristalitos. Bueno, ¿qué pasa? Pandemia, bueno, se demora, o sea, nada, fue como, pasaron un montón de cosas, el tiempo iba pasando y yo decía, bueno, como por algo es, ¿no? Como intento controlar esto, pero claramente no puedo, como bien nos enseñó a muchos y a muchas el 2020, entonces lo dejé pasar. Y cuando finalmente le puedo dar el anillo todo roto a Sofi y empezamos el proceso, que bueno, le tuvimos que agregar más oro, que el modelo, bueno, nada. A Sofi le quedó el anillo un montón de tiempo. ¿Qué pasa? Fin del 2020, y me acuerdo muy bien porque había sido un eclipse de Sagitario que había caído en mi casa 1, ¿no? Que tiene que ver mucho cómo me veo a mí misma, mi propia identidad, cómo me ven los demás. Me acuerdo que era como que se me había estallado, sí, no sé, el cristal por el cual yo observaba el mundo. Me había dado cuenta de un montón de cosas que yo me reprimía de darme cuenta, cosas que seguía sosteniendo que me hacían mal. Y también incluso esto, me seguí identificando con partes mías que ya habían muerto claramente. Pero estaba ahí, en la resistencia, y no podía soltar. Entonces fue como, no sé, se me cayó un velo enorme que fue muy difícil también atravesar ese momento, pero me estaba dando cuenta de un montón de emociones, de sentimientos que pedían ver la luz. Entonces fue un momento como, hoy justo compartí una frase en historias, ¿no? Antes de que la verdad te libere, romperá las ilusiones que has construido a tu alrededor. Y yo estaba como ahí parada,
no me reconocía a mí, no reconocía el entorno, hay un montón de vínculos que reconocía que en realidad estaban mutando y cambiando. Entonces estaba en una, ¿no? Estaba en un mambo number 5, como siempre digo yo. ¿Y qué pasa? Sofi me tenía que entregar todavía el anillo, pero no coordinábamos para vernos. En esa semana que ya habíamos hablado para que me entregue el anillo, me llegó un mail de Carmen, una alumna, que me dice, Ailu, tuve un sueño y fue tan real que, o sea, te lo tengo que contar. Lo loco es que tuve un tema con el mail y lo perdí, porque si no se los leería, pero obviamente son esas cosas que uno no se olvida. Supuestamente, mi alumna, soñaba con mi papá, que se encontraban en un lugar que vendían viejos muebles. Entonces, lo que pasaba era que mi papá estaba desesperado por darme un anillo. Y lo que mi papá le decía a esta alumna era que ese anillo yo lo usaba en la mano derecha, en el dedo anular. Y ese anillo tenía una inscripción adentro que decía permitite sentir, y además tenía unos cristales que reflejaban como el color del arco iris. Yo les cuento esto y obviamente es como que me emociona mucho, porque yo ese anillo obviamente que lo usaba en la mano derecha en el dedo anular. Y no había manera, en que mi alumna tenga toda esa información. Bueno, yo me acuerdo que hablé un montón con esa alumna, ella me contó más detalles del mail y qué sé yo. Y imagínense, yo estaba en ese punto en el que literal todas las cosas que se estaban despertando en mí, todos esos cristales de percepción que estaban estallando y rompiéndose, era porque me había dado cuenta de un montón de cosas que sentía y que no podía yo ser honesta con todo eso. Me costaba, obviamente, porque requería como cambiar muchísimo mi realidad. Pude verme y como descubrirme desde otro lugar. Entonces, obviamente, me llega este mail y le hablo a Sofi. Y le digo, Sofi, escúchame, el anillo yo ya sé que está listo, pero yo necesito que adentro vos le grabes permitite sentir. Bueno, este anillo, hace justo un mes me lo cambié y ahora lo uso en la mano izquierda, también en el dedo anular. Y obviamente que es un fiel recordatorio de todo esto siempre. Aparte es hermoso porque es una lunita y a mí me había pasado eso, ¿no? Que ese anillo cuando se lo habían regalado a mi papá cuando yo nací, era un sol, ¿no? Y obviamente, como les dije, el sol representa al padre. Y ahora yo sentía que ese anillo tenía que ser una luna, ¿no? Y no es casualidad que, la luna en astrología rige y representa las emociones. Y el sueño que tiene mi alumna con mi papá era que ese anillo decía permitite sentir. Entonces digo, qué regalo. O sea, y siempre digo esto, de que si bien mi papá falleció en el 2018, siempre encuentro nuevas maneras de vincularme con él. Y me llegan a veces mensajes a través de personas, o esto como mi alumna, son cosas que uno no puede ignorar. Y obviamente cuando un ser tan querido, tan cercano fallece, como que nos sentimos nublados por esa desesperación de la pérdida y del dolor y todo lo que esa persona se llevó. Pero hay cosas que se quedan con nosotros para siempre. Y bueno, esto es una de esas cosas. Bueno, pero no termina acá la cosa. No termina acá la cosa, porque como fue pasando el tiempo, que yo dije, yo cuando me sienta lista todo esto lo voy a compartir, obviamente el tiempo me fue mostrando que es un viaje el aprendizaje de permitirme sentir. El año pasado, esto ya un poquito les conté, yo viajé a Austin a hacer un curso de respiración somática. Sí, obviamente también tiene que ver con la liberación somática, ¿no? El soma es el cuerpo, pero es una técnica de respiración que a partir de, obviamente, empujarnos un poquito con una respiración más exigida en la primera parte de esta técnica, de este método, es que uno encuentra presiones, estrés, heridas, traumas, cosas alojadas. Realmente el cuerpo tiene memoria. Entonces, en uno de los días del entrenamiento, me están guiando a mí en una de esas sesiones. Y obviamente uno empieza a hacer movimientos, o sea, o te moves o te sacudís, empezás a tener sensaciones, es intenso, es fuerte, es muy liberador y muy revelador, pero también uno tiene que, literal,
quedarse con lo que se presenta y no puedes hacer otra cosa que sentir. Entonces yo estaba como, no sé, me acuerdo, o sea, hay cosas que no me acuerdo de esa sesión porque fue tan fuerte, pero estaba muy metida en el método, en la respiración y me empezaron a aparecer como sensaciones o recuerdos con mi papá, recuerdos de la muerte de mi papá. Y en un momento el profesor dice, permitite sentir, en inglés, obviamente. Chicos, en un momento yo sacudo la mano, el anillo se me vuela del dedo y mi anillo que dice, permitite sentir. Les juro que fue como un momento psicodélico en el que algo adentro me hizo clic. Que yo estaba ahí también liberando, ¿no? Como el espiral de evolución ascendente, estaba liberando un montón de emociones y de cosas reprimidas también, incluso de lo que fue la muerte de mi papá, por más que tenga súper elaborado muchas partes del duelo. Y ahí fue como, no sé, de verdad que fue un momento de estar suspendida y como liviana y flotando. La sala en la que yo fui a aprender se llamaba la sala del sol, ¿no? Bueno, cuando nací ese anillo era un sol. Entonces estaba como de verdad en un momento de mucha gratitud, de mucho amor, de mucha conexión, de ver cómo mi papá estaba en cada parte de mi camino, aunque físicamente hoy no lo tenga conmigo. Y bueno, este curso obviamente fue en inglés, ¿no? Y si bien, más allá de que soy bilingüe, lo que sea, me da mucha timidez a veces integrarme en grupos y más en otro idioma. Entonces dije, no, o sea, yo esto lo tengo que compartir. Como al final de la práctica, algunas personas pueden compartir y yo dije, yo tengo que compartir, no me importa ni en qué idioma me salga, yo te hablo. Entonces lo conté. No saben a la gente que yo hice llorar. Ahí está el don de canceriana. O sea, la gente venía y me abrazaba y el profesor me mira y me cuenta que él también tenía un anillo, que lo había tenido su abuelo, que lo había tenido su papá y que también siempre lo hace como, lo hace tener presente a su papá. Entonces el profesor también terminó llorando. O sea, fue muy hermoso porque también ahí entendí, yo estaba ahí llorando y estaba sosteniéndome a mí misma, pero lo estaba haciendo acompañado de un montón de otras personas. Entonces sentí también como esa sensación de abrigo y de comunidad. Y a ver, somos mamíferos, o sea, necesitamos a los otros también para prosperar. Entonces fue como un momento como mágico, también en el que el dolor incluso cobra otro sentido. Y también lo loco y mágico de ese momento era que cuando yo hablaba y contaba, yo me estaba mirando mi mano desnuda porque el anillo había volado y también entendí como un poco, ¿no? El mensaje ese del universo, de mi papá o de mí misma dándomelo, como que realmente para sentir tengo que soltar el control. El anillo voló y más allá de que me veía mi mano desnuda, nunca más me iba a olvidar de permitirme sentir. Aunque hay veces que sí, digo, estoy con una ansiedad o tengo una cosita ahí y me siento y digo, bueno, dale, sentí. Dale, aparece. Dale. A veces hasta es mental también queriéndome permitirme sentir, pero para mí hubo algo, ¿no? Como que fue un antes y un después. Y también es tan simbólico como un anillo que no sabes cuándo empieza ni cuándo termina, porque es ilusorio. Y también pensé esto, es ilusoria esa separación con mi papá. Es infinito como el anillo, ese amor y ese aprendizaje y ese legado como que vive en mí. Y creo que mientras vivamos tenemos una capacidad infinita de sentir. Es un don en realidad, por más de que a veces sea como muy doloroso y sea muy incómodo. Pero fue como, no sé, para mí de los aprendizajes más maravillosos y estaba ahí poniendo el cuerpo. Y es eso, el cuerpo es un instrumento para permitirnos sentir y la respiración es una gran llave. Pero bueno, creo que lleva tiempo, obviamente, y como esto es infinito ese aprendizaje. No termina acá la cosa, porque sigue. Cuando termina el curso, tuvimos una sesión en la que eran 70, 80 personas de afuera y nosotros los teníamos que guiar. Era como, bueno, ahora venía la prueba de todo lo que aprendiste. Si bien es un aprendizaje, es una técnica que requiere mucho del cuerpo, era como que para aprender nosotros tuvimos que poner el cuerpo, pero ahora estábamos guiando a otras personas. Entonces, esto lo conté una vez por historias. Imagínense que eran 70, 80 personas respirando, llorando, bailando, gritando, como
vi de verdad como la sensación de acá estamos todos reunidos para permitirnos sentir. Sentí como eso, un amor, una humildad, una sensación increíble de comunidad. Esto más allá del idioma, más allá del lenguaje, de las costumbres, de la cultura. Estamos todos por lo mismo. Estamos aprendiendo a poder navegar la vida con un corazón abierto. Entonces me acuerdo que era de verdad igual una situación muy fuerte porque era un bardo, en el sentido que había gente gritando, llorando, puteando, esto, lo otro, también riendo, había gente estallada de la risa. Entonces vos veías como el espectro completo de la posibilidad y la oportunidad humana de sentir. Y también había una parte mía que digo, hay gente que está sufriendo, los quiero abrazar a todos, pero también es entender que es respetar la dignidad que cada uno pueda en realidad con eso. Más allá de que sí hay partes de la técnica que uno acompaña y está y demás, es como el trabajo es del otro. Así de simple y llano. Y había una parte mía que, claro, yo los escuchaba llorar y demás y digo, no puedo estar ahí, no los puedo salvar, no puedo quitarles el dolor, o sea, tengo que estar acá presenciando ese coraje y esa valentía. Bueno, termina esa sesión y me acuerdo que es muy emocionante y demás, y me voy al baño y agarro el celular. Y me había llegado un mensaje de una de mis mejores amigas que me contaba que el papá de mi mejor amiga, como de mi hermana, no sé, de mi vida, se estaba muriendo. ¿Cómo se llama el papá? ¿Cómo se llamaba el papá? Jorge, igual que mi papá. Y tampoco es casualidad que cuando mi papá falleció yo no estaba en Argentina y mi mejor amiga tampoco. Entonces ahí también fue esos momentos en los que me suspendí en el aire, pero ahí también vi cómo me estaba disociando, como yo ya no podía estar muy presente con la celebración de que había terminado el curso, todos se querían ir a comer y qué sé yo, y dije, no, yo me tengo que ir al hotel a dar un baño y quedarme en posición fetal. Primero porque había sido mucho estímulo la sesión, mucho estímulo terminar el curso, y no solo eso, sino que en la vida, en la realidad, en lo concreto, se estaba repitiendo, un escenario muy similar a lo que fue la muerte de mi papá. Y ahí estaba con un gran mensaje de permitite sentir y atravesar esto. Fue durísimo para mí esos días y también tuve que permitirme sentir lo mal que me sentía. Y incluso me volví un poco antes de ese viaje porque lo que más quería era poder llegar a Argentina y darle un abrazo a mi amiga y quedarme con ella. Es muy loco porque el papá de mi amiga, él me decía como que era el segundo Jorge de Canning, porque con mi papá nos reíamos y le decíamos Jorge de Canning, y él me decía como que, bueno, ahora que mi papá había fallecido, él era como ahora, ¿no? El Jorge de Canning. Y la realidad es que para mí era como un papá más. Entonces fue también revivir eso, pero también hubo algo increíble, transformador, y que se lo dije a mi mejor amiga, que incluso, ¿no? Y pensando en Quirón, en todo lo que representa como planeta transpersonal y entender esto, el lenguaje, de que sanamos en comunidad y que nuestro dolor cobra otro sentido cuando podemos guiar y acompañar a otras personas en su propio dolor, más allá que de nuevo, la persona sana por sí sola, no es como cuando vas al médico, te da la medicina, ¿quién sana? Sanás vos. Entonces yo le decía a mi mejor amiga que la muerte de mi papá incluso tenía más sentido porque ahora yo podía acompañarla, sostenerla y estar para lo que sea que se le presente. Así que son muchos datos y mucha información, pero espero que se haya entendido y creo que acá termina, al menos por ahora. Pero no puedo olvidar que estamos hablando de un anillo que no tiene principio ni fin, como el viaje de aprender a permitirme sentir.